Hay un peligro que aparece no solamente cuando sufrimos, sino también cuando prosperamos. El peligro de olvidar. Esta semana llegamos a Kitabo y sucederá cuando entres. Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Después del desierto vendrán los frutos, las casas y la abundancia. Pero precisamente cuando Israel comience a recibir, la Torá le ordena: recuerda. Cuando aparezcan los primeros frutos, el israelita deberá colocarlos en una canasta y llevarlos ante Adonai. Pero no llegará solamente con frutos, llegará con una historia. Recordará Egipto, recordará la aflicción, recordará el clamor, y recordará que Adonai escuchó y sacó a Israel con mano poderosa. Entonces presentará las primicias de la tierra, porque la gratitud comienza con la memoria. Cuando olvidamos de dónde venimos, podemos pensar que todo fue conseguido por nuestra propia fuerza. Pero las primicias declaran: esto vino de ti. Kitabo continúa. Al cruzar el Jardín, Israel deberá levantar piedras y escribir claramente sobre ellas las palabras de la Torá. Entran en una tierra nueva, pero no pueden construir una vida nueva olvidando aquello que les dio identidad. Después aparecen Gerizim y Ebal. bendición Y maldición. Dos. Caminos. La Torá Habla de bendición en la ciudad y en el campo, en el fruto en la entrada, y en la salida. pero también llega la tojaja, La amonestación. porque nuestras decisiones tienen consecuencias. El pacto no es solamente algo que pronunciamos, Es algo que vivimos. Y aquí aparece una advertencia. La abundancia también puede ser una prueba. Es fácil buscar a Adonai cuando necesitamos algo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos suficiente? ¿Seguimos recordando? Seguimos agradeciendo. ¿Seguimos caminando conforme a su Torá? Kitabo nos enseña a recordar durante la abundancia Lo que aprendimos durante la necesidad. Al final, Moshe vuelve a recordar el camino, Egipto, las señales. los 40 años. Una generación está preparada para avanzar. Pero antes de mirar hacia adelante, Debe mirar hacia atrás, no para vivir atrapada en el pasado. sino para recordar quién la sostuvo durante el camino. Y ahora la pregunta llega hasta nosotros. ¿Recuerdas quién te trajo hasta aquí? Cuando miras el fruto, ¿Recuerdas también el desierto? recuerdas las oraciones, Las puertas que parecían cerradas. los momentos cuando pensaste que no podrías continuar. Y sin embargo, aquí estás. Kitabo comienza con una sencilla canasta de primicias. Pero aquella canasta declara: Yo recuerdo de dónde vine. recuerdo quién escuchó nuestro clamor, Recuerdo, quién nos sacó. recuerdo
quien nos sostuvo. Y reconozco quién me permitió llegar hasta aquí. Porque existe un peligro cuando recibimos la bendición. Disfrutar del fruto Y olvidar al dador. Por eso, Cuando llegue la abundancia, recuerda, cuando recojas el fruto, recuerda, cuando finalmente entres en aquello que tanto esperaste, recuerda. no olvides el camino, No olvides el pacto. no olvides la Torá, Y sobre todo, no olvides quién te trajo hasta aquí.